Muy buenas tardes, es un placer compartir este momento con una excelente psicóloga, María Luz Armenta Rodríguez. Bienvenida. Gracias, muy amable. Sí. Me gustaría saber quién es María Luz. María Luz es una mujer de una edad madura, madre de 3 hijos, una mujer que se formó como psicóloga y posteriormente realizó la maestría en educación, una mujer catedrática de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el nivel de bachillerato, una mujer que desea seguir creciendo en lo académico y una mujer dispuesta a ayudar a otra mujer. Muchas gracias por su presentación, maestra, y agradezco enormemente también sus aportes hacia esta investigación social muy importantes que a mí me ocupa y me preocupa sobre los problemas sociales y principalmente el tema que en este momento estamos abordando y del cual usted es partícipe con sus respuestas, las cuales van a beneficiar mucho a mi proyecto, y es buscar las causas que originan la deserción escolar por la violencia familiar. Muy bien. Sí, si le parece, pasamos al momento de las preguntas para iniciar. Encantada. Muy bien, con los puntos iniciamos. Bueno, ¿qué es la violencia? La violencia es una manifestación del ser humano ante aquellos eventos a los cuales no puede responder de la manera como socialmente es aceptado. Tiene mucho que ver con el asunto del manejo de los impulsos, la tolerancia a la frustración. La violencia es la manifestación máxima de nuestra molestia, de nuestra incomodidad ante situaciones que nos rebasan nuestro entendimiento, nuestra comprensión o sencillamente nuestros deseos egoístas también. ¿Y cuáles son los tipos de violencia? Bien, la violencia puede ser física, puede ser psicológica, la violencia puede ser económica, puede ser patrimonial, puede ser incluso obstétrica. La violencia tiene muchas caras, demasiadas caras. Hemos internalizado en los jóvenes algunos tipos de violencia, como la física, y se justifica con el decir así nos llevamos, o de esta manera yo me comporto, dicen las mamás, son mis hijos, y yo creo que no hay nada malo en que puedan expresar verbalmente esa violencia, esa agresión. ¿Me puede mencionar las modalidades de la violencia? Las modalidades de la violencia corresponden al lugar donde sucede la violencia. En el hogar, punto central de tu investigación y de tu tema. En el hogar, en el hospital, la violencia obstétrica. En el hogar, la violencia patrimonial. En las relaciones interpersonales, la violencia verbal. ¿Y cuál sería el ciclo de la violencia? Existe por parte del Instituto Tecnológico de Sonora, si mal no recuerdo, un instrumento que llamaron el violentómetro, que refleja el ciclo de la violencia. Refleja el ciclo de la violencia desde aquella broma inocente, aquel empujón, aquel pellizco, aquella verbalización de la violencia con palabras altisonantes, aquella expresión de la violencia un poquito más profunda, del empujón al jalón, al tumbarte algo de cabello, al herirte con un objeto punzante. El ciclo de la violencia inicia con poquito y va aumentando. En este violentómetro se aprecia que el último punto de la violencia llega a ser la muerte o el asesinato o el suicidio en todo caso. ¿Y qué es la violencia familiar? Bueno, la familia es un contexto donde es posible encontrar o que se manifieste la violencia. Es una de las modalidades de la violencia, la violencia familiar. En el hogar se manifiesta porque si no hay un proveedor o los proveedores fallan, entonces los hijos asumen responsabilidades que no les corresponden. Y desde su punto de vista, me gustaría saber cómo se manifiesta la violencia familiar. Bien, con golpes físicos, con verbalizaciones denostativas o groseras, con negligencia en la atención de los servicios básicos
que son derechos de los menores, son negligentes en darles alimentos, en cubrir sus necesidades básicas, sus útiles escolares. A veces los niños no tienen acceso a útiles. Incluso hay familias donde hay pensión alimenticia y la pensión alimenticia no llega a los menores de edad. Se manifiesta en acciones más violentas, a veces como encerrándolos en lugares que no son apropiados. Se manifiesta también privándolos de los alimentos, en el contacto directo de la persona que está encargada de dar los alimentos a esos niños, a esas personas. Se manifiesta también en explotación laboral, también ahí se manifiesta. ¿Y cuál es el impacto que tiene la psiquis del individuo? Bien, una persona que ha recibido violencia o que ha vivido violencia, que ha sido víctima de violencia, es algo que marca tu dinámica mental para siempre. Eso no significa que la persona no se pueda recuperar de eso, porque hay un fenómeno que se llama resiliencia. Esto más o menos la resiliencia. Voy a hacer un ruido, con permiso. Los problemas a veces te hacen estar así, de esta manera, como este bote se ha arrugado, porque se te humilló, porque se te aplicó los tipos de violencia en tu proceso. Pero las experiencias hermosas de la vida, y para los que son religiosos, pues la ayuda del ser creador, empieza a hacer su función, y cada abrazo, cada beso, cada trabajo bonito que hacen contigo, va restaurándose esa persona. ¿Le quedan huellas? Sí, quedan huellas, pero esa persona queda cicatrices que son difíciles de borrar. ¿Y cuáles son las repercusiones de la violencia familiar? Bien, pues en la psique del individuo lo vimos ahorita, pero la desarticulación de una familia, la disfuncionalidad de una familia, la separación de una familia, son causas naturales de un lugar familiar donde se ejerce la violencia. Son causas o son consecuencias naturales, pues, de cuando se vive violencia en un hogar: separación, rompimiento de relaciones, afectos inapropiados, alejamiento total de los miembros de la familia. Es grave, es una situación que difícilmente se restaura. Se puede restaurar, pero difícilmente se restaura. Bueno, por último, ¿ha detectado en su historial casos de violencia familiar vinculados al bajo rendimiento, reprobación o deserción escolar? Sí está vinculado a la deserción. Recuerdo con mucha precisión un caso que por cuestiones propias éticas no se puede comentar, un caso muy notorio donde por violencia familiar, deserción y salir del país. Ahorita estoy recordando otro más, también deserción escolar, causa de eso. Los bajos rendimientos académicos están vinculados mucho con violencia pasiva. La violencia pasiva está en el te quiero, mijo, pero te permito que hagas lo que a ti te dé la gana. Muchas gracias por esa respuesta, maestra, sin duda alguna muy amplia. En su vasta conocimiento que usted tiene, la experiencia que usted tiene, pues es muy importante para enriquecer precisamente este proyecto, y sin duda alguna el enfoque de cada uno de los jóvenes es importante para poder resolver cada una de las problemáticas que tienen. Bueno, me atrae personas como ustedes, personas expertas en la materia, que sin duda alguna detonan y van a detonar para bien este proyecto. Muchísimas gracias por su participación. Gracias.